Evangelio de Juan, capítulo 1. Recordemos que Juan fue uno de los primeros discípulos de Jesús, que estaba con él, con Juan el Bautista primero y luego con Jesús, ¿no? Era el más chiquillo, el más jovencito, y su evangelio está dirigido más universalmente, más a explicar salvación y gracia. Recordemos, Mateo es más hacia los judíos para demostrar que la profecía se cumplían en Jesús. Marcos es un evangelio más dinámico en el sentido de mostrar el poder de Dios. Lucas es un evangelio dirigido más históricamente, más buscando un cierto orden, y para los griegos. Y este de acá, Juan dice claramente que este evangelio se escribió para que creyésemos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en él tengamos vida en su nombre. Eso lo escribió en el capítulo 21. Lo vamos a ver cuando lleguemos a ese capítulo. Dice el motivo del libro. Pero se los explico por qué este libro es diferente, porque tiene una intención diferente también. ¿Ok? Muy bien. Entonces, arrancamos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra principio es casi todo en las traducciones en inglés es in the beginning, en el comienzo. Pero cuando vamos al griego, al original, la palabra principio no es la muy buena traducción. Es porque, vamos por partes. Principio significa en un tiempo, ¿no es cierto? Digamos, principio del día, principio del trabajo, todo está relacionado al tiempo. Pero en el mundo espiritual, como ya hemos revisado antes, se menciona que cuando se acabe todo este periodo de cosas, cuando se acabe el milenio después, el tiempo ya no será más. Y el tiempo tampoco existía previamente. ¿Ya? Entonces, cuando en el principio no es que arrancó ahí, sino en el principio del sistema del tiempo que Dios instauró en un momento dado, que ya no va a existir y no existía previamente, ya estaba Dios. O sea, Dios estaba antes de el principio. Esa es la mejor traducción de la palabra que usan en el griego, en el original, este evangelio, ¿ya? Por si acaso. O sea, no es que comenzó ahí, sino ahí comenzó el tiempo, no lo que es en realidad. Y difícil para nosotros entender que el tiempo no existe en otra dimensión. Bueno, eso es algo muy difícil de entender, pero es verdad. Pero bueno. Entonces, verbo significa acción, ¿no? Una palabra que produce acción. O sea, Dios es acción, Jesús es acción. Entonces, en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios, o sea, ese verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, ese verbo es Dios, está con Dios y está desde el comienzo, ¿no? O sea, ok. El verbo, era en el principio con Dios. O sea, cuando se comenzó todo este tiempo, esta época del tiempo, estaba con Dios. Entonces, pero si era Dios, ¿cómo está con Dios? Porque son más de uno, pues. Y ahí está el concepto de la Trinidad, que vamos a revisarlo después. Ok, acá está bien claro. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está diciendo acá? Que Jesús fue el creador del universo actual, guiado por el Padre, ya lo va a explicar después, pero es Jesús, la palabra. Habla y se hace. Habla y existe. Habla y viene las cosas a ser. Lo que no era, es. ¿Ya? Entonces, todo el mundo, todos nosotros, y yo inclusive pensaba pues que el Dios Padre lo había hecho y luego había mandado a su Hijo. No, acá es clarísimo que es Jesús el que como palabra de Dios fue el que hizo todas las cosas. Y lo dice claro, todas las cosas por Él, no por Dios, sino por Cristo, fueron hechas y sin Él, nada, mira, nada de lo que ha hecho fue hecho. O sea, fue el creador de todo. ¿Ok? Seguimos. En Él, en Jesús, estaba la vida, estaba desde antes. O sea, Él fue el que trajo la vida. Estaba la vida y la puso acá, ¿sí? Y la vida era la luz de los hombres. O sea, esa vida es lo que nos ilumina, ese es el sentido. Qué interesante es esto, no hay nada en el universo que tenga sentido ni validez si no es esa vida que viene de Dios. O sea, sin el Dios no hay vida, no tiene sentido nada.
si fuera porque Él es el que ha hecho todo, ¿sí? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el anterior dice que la vida es la luz de los hombres, o sea, Jesús es luz. Y la luz brilla. ¿Y qué pasa? Vence las tinieblas. Una de las cosas que me gusta mucho compartir con los pacientes cuando vienen al consultorio, se están peleando con tal dificultad o con tal enfrentando algo en su vida. Y siempre les hago este ejemplo. Apago la luz de mi consultorio y le digo, ¿ves esta oscuridad? Hazla desaparecer. Grítale, escúpele, insúltala, pisoteala. ¿Qué va a pasar con la oscuridad? Sí, igualito. No pasa nada. Mueve la perilla, prende la luz y la oscuridad desaparece. Y eso es el sentido acá. Las tinieblas no prevalecen con la luz. Cuando la luz brilla, las tinieblas desaparecen. Y en nuestra vida es exactamente lo mismo. Si la luz la hacemos entrar en una parte de nuestro ser, en mi vida de comida, si esa luz entra ahí, las tinieblas en esa área desaparecen. Entonces, ¿dónde dejamos entrar a Jesús, que es luz? La oscuridad de esa zona de nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestras emociones, de lo que sea, va a desaparecer las tinieblas. Ok, mira, qué bonito es ese versículo. Seguimos. Ahora, hubo un hombre enviado de Dios, un profeta, el cual se llamaba Juan, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Cada uno de nosotros es parte de la luz de Cristo, ojo. Y hay un versículo que lo vamos a ver de acá a unos días, que dice que cuando Jesús habla a sus discípulos, dicen, vengan Juan el Bautista, él es el mayor de todos los hombres. No hay nadie más allá que él. Es el más grande de todos los profetas, el más grande de todos. Como ser humano, es lo máximo. Pero el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que él. Y cada uno de nosotros que ya pertenecemos al reino de los cielos es mayor. Entonces nosotros tenemos que dar, ¿para qué hemos venido? Igual que él, para dar testimonio de quién? De la luz, dar testimonio de Cristo. Entonces si nosotros brillamos con su luz, la oscuridad, las tinieblas desaparecen, no prevalecen. Entonces nuestro trabajo es dar testimonio. Igual que Juan el Bautista, somos enviados para dar testimonio de la luz. ¿Se acuerdan cuando mencionamos en el Padre Nuestro, para que santificado sea tu nombre, santificado, limpiado sea su nombre, que nosotros manifestemos con nuestras obras que somos buenos hijos de un buen padre? Entonces todos van a querer ser parte de esa familia y tener ese padre con ellos, ¿sí? Entonces, Juan no era la luz, obviamente, pero muchos judíos de esa época sí lo creían, que podía ser el Cristo. Vamos a ver qué dice después. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ahí está el asunto. Jesús está alumbrando a todo hombre. Ahora, ¿cuánto lo dejas entrar para que te alumbre dentro tuyo? Una cosa es por afuera y otra cosa es dentro tuyo, ¿no? Él alumbra a todo hombre. De alguna forma muestra eso. De alguna forma la luz existe. Ahora, ¿cuánto aceptamos que esa luz entre nosotros? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, ya le tocaba venir, ¿no? Pero el asunto es, en el mundo ya estaba. Y el mundo por él fue hecho. Vuelve a decir lo mismo. ¿Quién hizo el mundo? Esa luz. ¿Y esa luz quién es? Cristo. Okay. Pero el mundo no le conoció. Conocer significa no tener una relación íntima con él. El mundo no aceptó tener una relación íntima con él. Hasta ahora, el mundo, como su mayoría, no acepta tener una relación íntima. Esa es la palabra conocer, tener relación íntima, ¿sí? El mundo no le conoció, no tenía una relación, ni aceptó esa relación íntima. Algunos sí, pero la mayor parte no. Según dice, a lo suyo vino. ¿Por qué lo suyo? Porque todo es su propiedad, pues. Él es el dueño de todo esto, lo ha hecho. Y los suyos no le recibieron. Ahora también esto se menciona por el pueblo judío. Él era judío, una promesa para el pueblo judío. El que habló con Abraham y le hizo toda esa cosa, ¿quién fue? Jesús. O sea, todas las manifestaciones físicas de Dios fueron Jesús, porque él mismo dijo, nadie lo ha visto al Padre, nadie, solamente yo. Entonces, yo hago lo que el Padre me ha dicho. Entonces, las manifestaciones que hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento
fue Jesús, ¿ok? O Yeshua, que es su verdadero nombre. Bueno, entonces a lo suyo vino, y él formó el pueblo judío, y los suyos no le recibieron. O sea, su propiedad más cercana. Todos somos propiedad de él, pero era su propiedad más, digamos, más íntima, ¿no? Pero no lo recibieron. Pero dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que aceptan como lo que es, como el Rey, como nuestro Señor. Creer es aceptar, introducir dentro de uno, pisteo, perdón. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá Juan está declarando al comienzo, esto no es que somos servidores nada más, que somos seguidores, discípulos, no. Potestad es hecho hijos. Ese desde arranque nos ofrece eso, hijos de Dios. Los cuales, estos hijos, no son engendrados de sangre, o sea, no es por la carne, porque mi papá creyó, también yo soy hijo de Dios, no. Ni de voluntad de carne, o sea, porque mi papá dice, bueno, como yo quiero que mi hijo también sea un hijo, no, no tiene nada que ver. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y después explica cómo es esa, por la voluntad de Dios podemos ser sus hijos, lo explica en un ratito. 14, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, ese Dios, la palabra de él, tomó cuerpo en Cristo y habitó entre nosotros. Se vino a vivir. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. O sea, Juan está diciendo que el tiempo que estuvo con ellos pudieron ver esa gloria, la gloria de Dios manifestada en él. Y que dice, lleno de gracia y de verdad. Gracia no significa que era gracioso, sino lleno de gracia es, Dios no nos habla para perdonarnos por nuestras obras. Es gracia, es regalo, es misericordia, lleno de gracia y de verdad, la verdad de Dios. Esto es lo correcto, esto no es lo correcto. O sea, Jesús expresa verdad y gracia. Perdón por encima de nuestras fallas, ¿no? Juan, versículo 15, dio testimonio de él y clamó, diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ok. Ahora vamos a ver físicamente. ¿Quién nació primero, Juan o Yeshua o Jesús? Juan. ¿Cuánto tiempo antes? 6 meses antes. Y lo sabemos por la historia que Lucas cuenta, que Elizabeth, su mamá, estaba embarazada de él 6 meses cuando llegó María a verlo, cuando quedó embarazada en ese momento. Entonces nació Juan y a los 6 meses nació Jesús, ¿correcto? Entonces, el que viene después de mí, porque vino después físicamente, y el ministerio, tanto como nacimiento como el ministerio, primero el ministerio fue de Juan, luego de Jesús, primero el nacimiento fue de Juan, después de Jesús. O sea, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, Jesús ha existido antes. ¿Por qué? Porque nadie ha existido antes de Dios. Dios nos ha creado, entonces es antes que nosotros, ya sea físicamente aquí o en el espíritu también, ¿no? ¿Ok? Por eso dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de crear el mundo, antes de crear nuestros espíritus ya estaban creados, ¿no? Entonces dice, era primero que yo. Ok. Porque, dice el 16, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es todo, de su plenitud. Todo, todo de su plenitud tomamos todo. O sea, nosotros somos un poquito de ese todo. Un poquito de ese todo. Y lo que hemos recibido, lo recibimos de Él. Si nos da algo, es de Él. O sea, todo de su plenitud, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. ¿Por qué gracia sobre gracia? Porque no nos lo merecemos. Es por su gracia, por su misericordia. Gracia sobre gracia. ¿Ok? Miren la declaración de Juan. Juan no está hablando de obras. Juan está hablando de gracia, de gracia, de gracia. ¿Sí? Y luego Pablo explica esto una y otra vez. Y nos cuesta aceptar que es por gracia. ¿No? Nos cuesta aceptar que es por gracia, no es por obras, es por gracia. Ok, 17. Otra vez repite lo mismo. Pues la ley mosaica, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pablo explica que la ley nos enseñó que estábamos equivocados, que estábamos mal. Fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ese es un versículo. O sea, la ley nos enseña que estamos mal y que no podemos cumplirla. Jesús fue bien claro. ¿Quién puede cumplir toda la ley? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Nadie. Todo el mundo se fue y le dejaron a la mujer y querían matarla, la dejaron libre. Nadie está sin pecado. Entonces,
La ley por medio de Moisés fue dada. La ley nos ayuda a ver que no podemos. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo te dice, tú no puedes, pero yo sí puedo. Si tú me recibes a mí, yo en ti te doy libertad, yo en ti te doy poder, yo en ti te doy perdón, yo en ti te hago hijo de mi Padre y por lo tanto mi familia y mi hermano. Por gracia. ¿Ok? 18. A Dios nadie le vio jamás, que es lo que yo les había dicho hace un rato. Y también Jesús lo dijo en otro momento. Mi Padre nadie lo ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, nuestra relación con Jesús y conocer a Jesús nos ha hecho tener una relación con nuestro Padre. Y acuérdense, ahorita vamos a reverlo en unas clases después, cuando Jesús dice en capítulo 16, dice, yo no voy a interceder por vosotros porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Entonces ya pasamos a otro punto, porque cuando ya lo conocemos a nuestro Padre, ya podemos tener una relación con nuestro Padre. Pero si no estaba Jesús para llevarnos al Padre, entonces no tenemos una relación con el Padre. Tenemos una relación con el Padre como Padre. Una cosa es, Dios existe, puedes respetarlo y toda la cosa, pero no es tu Padre hasta que no aceptas el camino para recibir esa paternidad como propia, ¿sí? Jesús lo dice bien claro. Y lo voy a explicar una y otra vez en estos primeros 3 capítulos. Ok, 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú qué quieres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. ¿Ya? Cristo es la palabra en latín, Mesías es la palabra en hebreo. ¿Sí? Mesías significa el ungido por Dios. Cristo es una traducción no tan buena, por si acaso, porque Cristo significa bañado con sangre, con grasa de cerdo, que era la palabra más cercana a echarle aceite, pero el aceite era el aceite de limpieza espiritual y no es la palabra tan correcta, pero para nosotros ahora suena normal, ¿no? Pero en estricto, Cristo es el bañado con grasa de cerdo, ¿ya? Entonces dice, yo no soy el Mesías, esa es la palabra que usó en el Evangelio, lo han traducido así por Cristo, ¿no? Pero yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? Entonces, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? ¿Elías se había muerto? No se había muerto. Elías fue llevado vivo al otro mundo. Hay 2 personas que fueron llevados vivos en el Antiguo Testamento. Uno fue Elías, ¿no? En un carro de fuego. Entonces dicen, ¿eres tú Elías? Porque ellos estaban esperando, hay una promesa, una profecía, que el Mesías iba a venir en el espíritu de Elías. Entonces, dice, ¿eres tú Elías? El que tenía que anunciar esto. Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? O sea, el que está haciendo, respondió no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Qué interesante lo que dijo Juan acá. Juan lo que estaba es siendo muy humilde. Claro que él venía en el espíritu de Elías. Jesús lo dijo después, el que estaban esperando que venga es él. ¿Ok? En el espíritu de Elías, no Elías. Y él proclama una profecía de Isaías, que era el trabajo que tenía que hacer, la misión que Dios le encomendó, porque él tuvo una aparición que le dijo, haz esto, es esto y esto. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora dentro, un poquito después. Entonces dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Estoy diciendo en el desierto, o sea, este mundo sin Dios es un desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Esta traducción, enderezar el camino del Señor, significa hacer una senda para que pueda entrar el Señor en tu vida. Porque nosotros no podemos enderezar el camino de Dios. Lo que podemos hacer es prepararnos para que Dios pueda entrar, o sea, preparar nuestras entradas, abrir las puertas para que Dios entre. Tanto es así que en Apocalipsis 3:20, Jesús dice, he aquí yo estoy en la puerta y llamo, si alguno abre la puerta yo voy a entrar. Entonces, enderezar el camino del Señor es, yo abro la puerta para que Dios entre en mí.
no es enderezar el camino de Dios porque no es imposible. Entonces, en la traducción es enderezar el camino para que Dios entre en ti. ¿Sí? Sería eso. Y los que habían sido enviados, versículo 24, eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿no? ¿Por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y había mucha gente que venía, multitudes venían. ¿Por qué? Porque él estaba hablando en un momento específico y con el Espíritu y la gente estaba recibiendo que estaban mal, que estaban en pecado y que ese bautismo era un simbolismo de que yo quiero limpiarme, yo quiero sumergirme en Dios, yo quiero sumergirme en la verdad, dejar las cosas que no son. Y él estaba empujando para eso, ¿no? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, porque todavía no se había manifestado Jesús. 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea, vuelve a repetir lo mismo que hemos leído hace un ratito, que está diciendo, es antes de mí, no solamente es temporalmente, sino antes de mí significa es superior a mí también, ¿ya? Y ahí mismo remarca, no solamente es antes de mí, sino del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Qué significa eso? El trabajo más humilde de siervo era el que venían los invitados y le sacaba los zapatos, bueno, las sandalias, porque no había zapatos en esa época, le lavaba los pies y los secaba. Ese es el trabajo más humilde. Cuando Jesús hace el lavado de pies también acá en este evangelio, él dice, yo no he venido para mandar, he venido para ser siervo y ustedes también tienen que ser siervos. Pero él dice, yo ni siquiera, o sea, lo que yo valgo comparado con lo que él vale, ni siquiera merezco ser el que limpia sus pies. Y ese es un punto que es importantísimo. Tenemos que tener los dos lados. Por un lado, somos joyas preciosas, hijos de Dios y familia de Dios. Pero por otro lado, la actitud de que comparados con Dios somos tan pequeñitos, comparados con Dios, y por nuestras fallas somos tan chiquitos que no merecemos, por nuestras obras, por nuestro yo mismo, o sea, eso. Pero como hijos de Dios, estamos al lado y a la vista del Padre. ¿Okay? Parece como que fuera lo opuesto, pero es que esas dos actitudes son las que nos mantienen correctos. Por un lado, somos muy poca cosa, pero somos mucho en el Señor. Entonces, si estamos sintonizados con Él, estamos para hacer grandes cosas y nos va a seguir usando para grandes cosas. Pero mientras tanto, también en la humildad de saber cuán poca cosa, cuánto nos equivocamos cuando nos apoyamos en nosotros mismos y no en el Señor, ¿no? 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Otro lado del Jordán, el Jordán es un río que baja del un lago y baja hacia el Mar Muerto. El otro lado significa hacia el lado de Jordania actual. El lado de que lavan para acá, o sea, hacia el Mediterráneo, es el lado de Judea, el otro lado era fuera, ¿no? Para el otro lado. Entonces, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El día siguiente, el siguiente día de esta conversación, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ojos, ellos son familia carnal, pero por algún motivo parece que nunca se encontraron, ni hablaron antes, ni Jesús intervino para nada. Pero Juan estaba cumpliendo su propósito, mandado por Dios, y llega Jesús para que también se cumpla el propósito. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué es esto el simbolismo? Pascua. El Cordero para los judíos y la Pascua. La Pascua se sacrifica el Cordero. ¿Para qué? Para el perdón. Entonces, el que quita el pecado del mundo, el que quita, que realmente lo saca, este es el Cordero de Dios. O sea, el que realmente va a hacer lo que tiene que hacer. El único que puede. Entonces, le está reconociendo el trabajo más importante. Sacar todo el error de esta creación, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No estoy hablando que Dios se equivocó, estoy hablando de los errores que nosotros hemos agregado a la creación, ¿no? Este es aquel de quien yo dije, y ahora dice, ¿se acuerdan que yo estaba hablando de esto? Ya. ¿A quién está diciendo? A sus discípulos, porque él tenía un grupo de discípulos, Juan. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
Tercera vez que lo dicen, ¿no? Y yo no le conocía, siendo su familiar, mas para que fuese manifestado a Israel, para que Jesús fuera manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea, lo que hizo fue fomentar algo para preparar el camino. Es como una orquesta, tienen un grupo que primero cantan y van preparando a la gente para que luego venga el concierto importante, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. Fue preparando el camino para que cuando venga Jesús ya la gente tenga una motivación más para poder hacerlo, ¿no? Y muchos de los discípulos de Juan se fueron con Jesús. O sea, también preparó gente para que siguiera a los Jesús. 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea, cuando él lo vio venir, tuvo la visión del Espíritu descendiendo sobre Jesús. ¿Ok? Todavía no estaba bautizado. Vio el Espíritu, ¿ya? Y permaneció por él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, y acá está, o sea, tuvo una manifestación espiritual, un ángel posiblemente, no lo dice, que le comunicó algo y le dijo, vas a bautizar con agua, pero el que me vio bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, ojo, Dios le habla a Juan, Juan obedece, hace todo. Juan inicialmente hace todas las cosas como Dios le dijo que haga. ¿Ya? Después vamos a ver un momento en que con todo eso inclusive dudó. Eso nos va a ayudar a nosotros también a saber que aunque hagamos las cosas bien, podemos tener momentos de duda. No hay problema. El Señor es misericordioso y nos va a ayudar con todo eso, pero ahí tranquilos. Pero hasta ese momento Juan está haciendo exactamente lo que Dios le dice que haga, ¿sí? El siguiente día, y ahí hay una cosita, que cuando Juan dice el siguiente día, acá hay un salto, perdón, no, estoy en clase, el siguiente día, este siguiente día en realidad son después de la, después de la, después de la, que Jesús fue tentado en el desierto, ¿ya? Cuando regresó del desierto pasa esto de aquí, ¿ya? Okay. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, otra vez lo mismo. Le oyeron hablar los dos discípulos que estaban con él y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. O sea, vengan y miren. Que es interesantísimo eso que dijo Jesús, porque podemos hablar muchas cosas, pero miren por vuestros propios ojos qué es lo que pasa. Cuando uno testifica de otras cosas, miren lo que me ha pasado, o sea, damos testimonio, vean, tenemos que mostrar cosas. Jesús dijo, vengan y vean, para que puedan escuchar la palabra, al mismo tiempo ver, o sea, que tengan una experiencia. Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. La hora décima más o menos son las 4 de la tarde. Andrés, o 5, dependiendo, son un par de horas antes que anochezca, ¿no? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. El pueblo judío estaba esperando al Mesías porque era la época que estaba profetizado en el libro de Daniel que tenía que morir el Mesías por esa época, entonces tenía que llegar, antes de morir tenía que llegar, obviamente. Hemos llegado al Mesías que traducido es el Cristo, traducido a latín, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, en la traducción, Cefas es piedra en arameo y piedra, Pedro es
Petros en griego, ¿sí? Y nuevamente, Petros no es Petra, ¿no? Después cuando vemos siempre Petros y el Cefas significa canto rodado, no es piedra, es Petra. Lo vamos a revisar después cuando avancemos. Entonces Jesús, desde lo que lo conoce, le pone el nombre. Y ese nombre es porque significa algo, eso específicamente. Le dice, tú tienes esa característica. O sea, le da un diagnóstico espiritual. Y después vamos a ver qué significa todo eso, ¿sí? Conforme vamos avanzando. El siguiente día, quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe. Felipe fue uno de los diáconos. Y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, eran vecinos del mismo zona. Felipe halló a Natanael, otro de la misma zona, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea, hemos hallado lo que está anunciado. O sea, la gente ya estaba, ¿no?, esperando las profecías que habían sido dadas, que tenían que cumplirse. Estaban esperando eso. Lo hemos encontrado finalmente. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? O sea, el punto es, Nazaret, ¿qué cosa es? Un pueblecito, ni siquiera pueblecito, una aldeíta, humilde, de una zona de Galileos que ni siquiera tenían una buena formación espiritual ni enseñanza. Dice, de ahí va a salir. Jesús no nació ahí, nació en Belén, como estaba anunciado por lo que pasó. Pero es como decir, de ahí salió. Curioso, ¿por qué permitió Dios eso, no? Para que no lo valoraran por la raza, por el tamaño, por el color, por el pelo, por la lengua, sino que lo valoraran por lo que es. Pero para el mundo no tenía sentido que valiera así. O sea, viene una situación sumamente humilde para poder ser reconocido por lo que era espiritualmente y por nada físico, ¿sí? Entonces, de Nazaret pudo salir algo bueno y le dijo Felipe, ven y ve. O sea, no supongas, mira. Y eso es interesantísimo, mira, o sea, hay que mostrar para que la gente pueda recibir, no nada de suposiciones. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús dijo algo para llamarle la atención, está poniendo un anzuelo, ¿ok? Y Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús, o sea, al decir eso, le llamó la atención y Natanael, que posiblemente decían, ¿qué será? No sé cuántos, abrió los oídos y escuchó claramente, eso lo llamó la atención. ¿Por qué? Hay que ver, cada persona tiene su anzuelo, ¿no? Y su carnada, y abrió los oídos. Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, en ese momento cuando estaba pasando, obviamente Jesús no estaba ahí. Entonces le estaba diciendo, este es un profeta, este es alguien, ¿qué tal don? ¿Cómo pudo haberme visto a mí ahí con Felipe sin totalmente en otro sitio y debajo de la higuera un sitio, o sea, le llamó la atención de tal manera, o sea, le demostró el poder de Dios, el don especial que tenía y le abrió los ojos a él. Ojo, algunas personas abren los ojos por un milagro, otros abren los ojos por una señal, otros abren los ojos por una palabra que les toca el corazón. O sea, son carnadas diferentes para abrirnos los ojos, para acercarnos a Dios. A él lo acercó así. Entonces, la idea de esto es que cada persona hay que llegarle de la forma que Dios te diga que la hagas. Y a veces parecen loquísimas las cosas que te da Dios, pero si lo haces, ¡poc!, vienen y caen a los pies del Señor, porque cada uno tiene su forma. Para mí esto no tendría sentido, pero tuvo sentido para Natanael, ese es el punto, ¿no? Dijo, tú eres el rey de Israel. Y Jesús le dice algo fuertísimo ahí. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, por esta pequeñez, para nosotros que tenga esa visión no es una pequeñez, pero está diciendo, eso que has visto que te parece así impresionante es una pequeñez. ¿Ah? Porque te dije, te vi debajo de esa higuera, ¿crees? Una pequeñez. Cosas mayores que estas verás. O sea, estoy diciendo, cuando estamos en el camino de Dios, vamos a ver más y más. Y le dijo,
de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Se estaba contando de algo que iba a pasar después y que pasó en varias oportunidades. Cuando ya lo iban a traer, cuando tuvo la transfiguración, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús le hace una señal, lo llama con, ¿no?, un anzuelo, una carnada, él agarra, pero le dice, ¿sabes qué? Ese solamente es una carnadita. Lo que tengo para ti es mucho más. Y para todos ustedes. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo ahora también a nosotros por medio del Evangelio. Es lo que tengo para cada uno de mis hijos, perdón, de mis hermanos, de los hijos de mi padre, que son mis hermanos, son cosas maravillosas. Lo que habéis visto hasta ahora no es nada comparado con todo lo que viene después, siempre y cuando obviamente me sigan, ¿no? Eso dice el Señor. No está hablando de ningún castigo, está hablando de premios de crecimiento. Ok, gracias Señor Jesús por tu palabra. Amén.